¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la enfermedad? ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la endometriosis? Pues básicamente la idea es, vamos a hablar sobre todo enfocado en qué hay ahora, con qué contamos nosotros desde el punto de vista farmacológico y qué existe o qué se está investigando para nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos desarrollos farmacológicos en la terapéutica. Ahora que doy esta charla, me encontré este artículo del doctor Ceccaroni, que ya nos confirmó también, además, su participación el próximo año en nuestro evento del Congreso en Cartagena. Y sobre todo el título es el que más me impactó. Definitivamente esto es una batalla contra un enemigo desconocido. Quienes pensamos que estamos un poco más con conocimiento de esta enfermedad, sabemos y 22.000 y más artículos que se han publicado en relación a la endometriosis nos habla que conocemos mucho de la enfermedad y conocemos muy poco también acerca del comportamiento de ella. Tenemos que entenderlo, como se ha venido repitiendo en las presentaciones anteriores, que esto es una enfermedad crónica y este es el punto fundamental que nosotros tenemos que partir de la base, que es una enfermedad sistémica, y como lo es este artículo de Lancet del año 2021, que definitivamente un reconocimiento, un conocimiento como tal del comportamiento de la enfermedad, basado en esta cantidad de hipótesis que se plantean hoy en día desde el punto de vista inmunológico, inflamatorio, hormonal, nos da realmente una visión mucho más amplia respecto a cómo lo debemos manejar. Lo hemos hablado en el transcurso de la mañana, el manejo debe ser multidisciplinario, un estudio completo con imágenes, con ecografía de mapeo, con resonancia contrastada. Ya lo concluimos con la primera charla, que son exámenes complementarios y que el enfoque tiene que ser, y así nosotros lo estamos haciendo, en conjunto con nutrición, con psicología, con urología, con coloproctología, con neurología. Hoy en día estamos hablando de algo muy interesante, que es la endometriosis en las raíces sacras, pacientes que tienen estos dolores casi como ciáticos y con irradiación a miembros inferiores, manejo con clínica del dolor, incluso hay que ser abierto a algunas terapias alternativas. El enfoque debe ser absolutamente integral. Y también otro punto que es importante, que nosotros lo tratamos de resaltar, es que todas las pacientes con la presentación que ustedes vieron de lo del manejo del endometrioma tienen que tener una cita en la fertilidad para hablar abiertamente de su deseo reproductivo futuro y de la posibilidad, así la paciente no quiere buscar embarazo en el momento, pero sí la posibilidad de hacer una vitrificación. Idealmente, esta es una patología por su complejidad que se debe manejar en clínicas de endometriosis y de dolor pélvico. Y algo que es muy interesante es que solamente el 15% de los ginecólogos desean en su práctica tratar pacientes con dolor pélvico crónico. Esta es una patología que muchas veces muchos colegas dicen, no, las pacientes de endometriosis son muy difíciles, son pacientes reoperadas, son pacientes que se les ofrecen muchas terapéuticas y los resultados no son buenos. Entonces, por eso tenemos que aprender tanto de esta enfermedad. Como les dije, hay muchas publicaciones respecto al diagnóstico, a toda la fisiopatología, pero nuestro punto central de presentación es qué tenemos ahora. Hay que entender que si la pregunta que hacemos hoy en día es, ¿la endometriosis es una enfermedad de manejo médico y en casos de pobre respuesta se hace tratamiento quirúrgico? O sea, realmente la endometriosis es una enfermedad que nosotros tenemos que primero ofrecerle a la paciente un manejo farmacológico y si no responde al manejo farmacológico, se hace tratamiento quirúrgico. Ustedes lo vieron en la charla ahorita, Anuar, en el que habló de lo que se llama el manejo empírico de la enfermedad, en el cual en muchas ocasiones, antes de llevar a la paciente a cirugía, nosotros tenemos que mirar muy bien y evaluarlo, queridos colegas, que esta paciente no se haya beneficiado primero de un manejo farmacológico y posteriormente ser llevada a un manejo de cirugía. ¿Qué objetivos tiene el manejo médico? Primero, complementar el manejo quirúrgico en mujeres con dolor pélvico crónico, en el caso en el que ya ustedes han hecho una laparoscopia y consideren que hay que dar un manejo farmacológico, mejorar los síntomas que afectan la calidad de vida de las pacientes. Acordémonos que en endometriosis hoy en día manejamos el concepto de calidad de vida y muchas publicaciones nos hablan de eso, acerca de este manejo en calidad de vida. Y lógicamente también, y lo vieron en la charla del endometrioma, busca evitar recurrencias en estas lesiones. ¿Cuáles son los tratamientos según la World Endometriosis Society acerca de que existen hoy en día en endometriosis? Los podemos dividir en lo que se llaman los tratamientos de primera línea,
que son antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos orales y progesterona. Y lo que se llaman los tratamientos de segunda línea, en el cual la paciente debe pasar a ellos si el tratamiento de primera línea ha sido inefectivo. ¿Cuáles son? Los análogos de la GnRH, el endoceptivo intrauterino, los inhibidores de aromatasa, que tendrían eventualmente algún lugar en el manejo de pacientes con endometriosis, y algo que obviamente hay que citarlo, pero que por fortuna ya prácticamente no se prescribe, que es la utilización del danazol, sobre todo por sus efectos androgénicos tan marcados. Pero fijémonos que los anticonceptivos y el dienogest sigue siendo unos tratamientos de primera línea para el manejo de la enfermedad. Entonces, pues tenemos, como nos muestra esa publicación de Ribeiro de Carvalho, una enfermedad que tiene unas opciones terapéuticas dirigidas, sobre todo en términos de tratar de buscar, de acuerdo a su origen, y cómo podemos direccionar los tratamientos que existen. Y muchos de ellos también están dirigidos, sabemos que es una enfermedad estrógeno dependiente, y están dirigidos a la respuesta hormonal. Definitivamente, yo creo que hoy en día nosotros lo que más utilizamos es dienogest en el manejo de la endometriosis. Hay muchos artículos, muchas publicaciones de hace 15 años y publicaciones de hace 6 meses que nos hablan de las ventajas de la utilización del dienogest. Es una progestina que la discusión siempre es la misma. Cuando uno va a prescribir el medicamento, uno dice, ¿qué hago? ¿Le mando un anticonceptivo? ¿Le mando un dienogest? ¿Le mando un anticonceptivo que tenga dentro de sus compuestos de la combinación dienogest? Realmente esta publicación de Minerva de Findeclid del año 2020 nos dice, mire, el anticonceptivo oral o el dienogest, los resultados son similares, la respuesta terapéutica con control del ciclo, con mejoría del dismenorrea y del sangrado uterino normal es similar. Ambas tienen pocos efectos secundarios cuando están bien prescritas, cuando están bien indicadas, tienen una adecuada tolerancia y algo que es tremendamente importante, que es el bajo costo. Y podemos decir hoy en día con una suficiente evidencia que los anticonceptivos orales y el dienogest son altamente eficaces en el manejo de la enfermedad y demostrado por muchas publicaciones. ¿Qué opciones tenemos nosotros, sobre todo cuando estamos utilizando anticonceptivos orales? Pues tenemos la opción de dar terapias continuas, terapias que antes las utilizábamos sobre todo cíclicas y no le hemos perdido el miedo realmente a dar terapia continua. Y la ventaja, digamos, de la utilización del Dienogest sobre todo es su alta tolerancia. Y nosotros vemos que si bien los resultados son similares en ambos grupos, pues la mejoría del dolor nos lo muestra alguna literatura que se podría inclinar un poquitico más la balanza a utilización del Dienogest solo frente a los anticonceptivos orales. Incluso se ve con la utilización de esta progesterona una disminución en el tamaño de las lesiones endometriósicas, disminución en los síntomas del dolor y, como dijimos, mejoría de la calidad de vida. Ya es conocido por todos de dónde viene el dienogest, cuáles son sus efectos, la baja acción estrogénica que tiene, la alta actividad progestacional, la desidualización del endometrio ectópico. Y pues a una dosis de 2 miligramos día, como nosotros lo utilizamos, tiene un efecto moderado para suprimir los niveles de estradiol y eso hace que los síntomas de hipoestrogenismo no sean tan marcados. Hay mucha literatura que nos muestra que tiene unos resultados similares a la utilización de los análogos de la GnRH. El efecto del dienogest también se observa desde el punto de vista inmunológico. Se dice que normaliza la actividad de las células natural killer y disminuye el número de las células mediadoras en inflamación. Acordémonos que la inflamación en endometriosis, pues hoy en día es lo que predomina en su etiología, este fenómeno como tal, que está mediado por interleuquinas, por macrófagos, por una cantidad de mediadores de inflamación. Se ha observado que esta medicación puede ser un inmunomodulador en alguna medida para bajar esta respuesta inflamatoria y sobre todo algo que nos determina mucho en endometriosis, que es la fibrosis. Este estudio de Bercellini y Somigliana del año 2018 nos habla de las diferentes opciones que tenemos nosotros y las ventajas en el dienogest porque tiene una mínima actividad androgénica, no tiene actividad glucocorticoide, eso hace que la tolerancia sea muy buena, que lo que nosotros observamos, hay que ser claros, un 20% de pacientes no toleran dienogest por disminución de la libido, por resequedad vaginal, por spotting, y es algo que tenemos que oír la paciente cuando nos está refiriendo a esta sintomatología para nosotros mirar incluso algunas otras opciones terapéuticas, pero sabemos que el 80% de las pacientes sí lo toleran de una manera favorable. Siempre viene también la pregunta, bueno, ¿hasta cuánto tiempo se puede dar el dienogest? Porque nos están llegando pacientes en consulta que se les hacen unas cirugías muy lindas de endometriosis y la paciente a los 6 meses posteriores le dicen, ya no tome más dienogest, que con esto es suficiente.
y pareciera como si a veces dar una terapia más prolongada pudiera llegar a ser riesgoso para los pacientes. Este artículo nos muestra incluso de 60 meses continuos de utilización del dienogés, siempre y cuando el paciente esté teniendo una muy buena tolerancia. Los análogos de GnRH sabemos que pues, se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, esto viene casi de la década de los 90 y se han utilizado por vías inyectables, en presentaciones mensuales, en presentaciones trimestrales y hasta presentaciones que no nos llegaron a este lado del Atlántico porque se utilizó más en Europa, como la nafarelina, que era para utilización por vía nasal. Pero, pues definitivamente, los análogos de GnRH nosotros lo utilizamos durante mucho tiempo, ellos siguen en el mercado. Desde este artículo que ya tiene casi 12 años, nos mostró que el dienogés es tan efectivo como el acetato de leuprolide, en general como los análogos de la GnRH, incluida la triptorelina. Entonces, no podemos decir que sea mejor los análogos de GnRH que el dienogés, pero habrán algunas pacientes que según ciertas consideraciones habremos de utilizarlos. Sabemos que es una molécula vieja, es una molécula que se utiliza desde los años 90, tienen su lugar, hay que respetárselo y hay pacientes en los cuales a veces por sus condiciones clínicas o hallazgos intraoperatorios consideramos que de pronto no son para dienogés, sino para utilización inicial de esta terapéutica. Anteriormente nosotros lo utilizábamos 6 meses, pero hoy en día sabemos que utilizar 3 meses es igual que 6 y lo que hacemos es que le ponemos una ampolla, por ejemplo, de leuprolide o una ampolla de triptorelina y a los 3 meses decidimos si sería alguna condición para ponerle una segunda ampolla o si hacemos de una vez el switch farmacológico y le continuamos con dienogés. Desafortunadamente los análogos de GnRH siguen teniendo un costo alto, los efectos secundarios hipoestrogénicos son muy marcados, algunos de ellos, y ustedes lo han tenido que prescribir en su práctica, utilización de terapias ADVAC con estrógenos o con tibolona, y vuelvo y les digo, una publicación reciente, año 2021, que nos compara utilización de análogos de GnRH y dienogés en endometriosis infiltrante profunda con compromiso intestinal. Yo creo que Ceccaroni tenía mucha razón en esta publicación diciendo que todavía tienen su lugar y tienen para unos casos seleccionados. No podemos decir que ya no hay lugar para ellos, sino están adecuadamente prescritos. ¿Qué estamos añorando? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Porque esta es una medicación que ya existe, ya se está utilizando, que son los antagonistas de GnRH. Los antagonistas de GnRH, pues lo que hacen, entendamos claramente cómo funcionan los análogos de GnRH para entender cómo son los antagonistas de GnRH. Ellos lo que hacen es producir un bloqueo competitivo del receptor de la GnRH y causan efecto dosis dependiente en la supresión de gonadotropinas. Inhibe la producción de hormona esteroidea sin producir este efecto flare-up que sabemos que se producía en el primer mes con los análogos de GnRH. Podemos dividir la acción de los antagonistas de GnRH en dos. La primera fase, que es una fase de estimulación, que es una desensibilización de los receptores de GnRH, hacen una supresión en la producción de gonadotropinas. Y en la segunda fase es un bloqueo completo en la producción de estradiol, muy similar a los observados en una paciente que ustedes le han hecho una oforectomía bilateral. Unas ventajas muy grandes en relación a los análogos es la supresión de estrógeno, es dosis dependiente. Ustedes pueden jugar un poquito con la dosis, pueden ejercer una supresión parcial o total dependiendo de la dosis que lo estén prescribiendo. Y una ventaja muy grande que a veces ustedes lo vieron con la utilización de los análogos de GnRH, es que ustedes suspendían el leuprolide y la paciente duraba 8 meses, 10 meses, un año en amenorrea. Hoy en día no, sabemos que cuando se utilizan los antagonistas, usted suspende la utilización de ellos y tiene una rápida reversibilidad y recuperación de la secreción hormonal y de la ovulación, facilitando eso la posibilidad que una paciente pueda llegar a tener un embarazo espontáneo o facilitando, digamos, a nuestros colegas de fertilidad para una inducción de ovulación de una manera mucho más sencilla. Se los digo que ya está, porque ya está en los Estados Unidos, ya el medicamento se llama el Agolix, está aprobado por la FDA desde julio del 2018. Estamos esperando que la industria farmacéutica nos lo traiga a nuestro país. Tiene unas ventajas muy grandes, el costo no es muy alto, la administración por vía oral es muy adecuada, con un tiempo de absorción de 2.4 a 6.3 horas. La dosis se utiliza de 150 miligramos día hasta 200 miligramos cada 12 horas, dependiendo de cómo ustedes quieran hacer la supresión estrogénica. Y hay algunas otras moléculas que están
también en fase 3 y 4 de investigación, que son el Linzagolix, el Relugolix, pero el nombre que uno se tiene que aprender es el Agolix, el nombre comercial en los Estados Unidos se llama Orilissa, y vuelvo y les digo, estamos esperando con ansias porque frente a una medicación como el Dienogés, que llevamos ya casi 15 años con la utilización de él, con los análogos que están desde la década de los 90, esta es una muy buena esperanza para las pacientes con endometriosis. ¿Qué hay en actual investigación? ¿Qué se está trabajando? Volvemos al concepto, entendamos que esto es una enfermedad con un componente inmunológico importante, entonces se está utilizando los inmunomoduladores, especialmente uno que es antifactor de necrosis tumoral, que se llama el Etanercept. Esta medicación tiene un efecto importante en disminución del fenómeno de inflamación, el fenómeno de los aumentos de los macrófagos peritoneales y sobre todo que sabemos que ellos tienen un efecto angiogénico importante. Entonces, al hacer esta inmunomodulación, hoy en día sabemos, acordémonos que los focos de endometriosis peritoneal son autocrinos. Ya sabemos que los focos de endometriosis no son dependientes de la producción estrogénica del ovario, sino ellos ya hacen su propia producción autocrina y obviamente como buen tumor le interesa hipervascularizarse, le interesa aumentar esta producción sanguínea a nivel peritoneal y por eso es que hace tanta angiogenicidad. Entonces, ese es un factor importante que está en muchas líneas de investigación, cómo podemos disminuir este fenómeno de estrés oxidativo que se presenta en la endometriosis. Acordémonos de los grandes problemas en el endometrioma, es esta inflamación y el estrés oxidativo que se produce dentro del ovario, y esto va a generar que entre más estrés oxidativo haya más fibrosis, que es donde realmente hoy en día consideramos que es donde está, vuelvo y le repito, el foco de la enfermedad. Se está trabajando en la utilización de citoquinas, e interferón alfa 2 beta, en interleuquina 2, y cómo producir una inmunomodulación, o sea, esto ya es mucho más avanzado que las terapias hormonales, y esto en algunas líneas de investigación está mostrando unos resultados bastante promisorios. Las estatinas, que ustedes saben que claramente desde hace 1000 años se utilizan con una actividad reductora de los lípidos, aparentemente tienen un efecto importante en inhibición de la angiogénesis y la proliferación celular en tejidos similares a la endometriosis. Ya hay estudios clínicos en curso con estatinas y los resultados in vivo en disminución de esta angiogénesis es muy importante. No lo podemos utilizar, obviamente, porque no tiene todavía aprobaciones de los entes internacionales como utilización, pero es para tenerlas en cuenta como que pueden llegar a ser unas alternativas útiles a futuro dentro de todo lo que se investiga en endometriosis. Antiangiogénicos dirigidos, este es uno de los que más se trabaja in vitro, se llama la endostatina, en lo cual es un fragmento proteolítico del colágeno 18 que ha suprimido, por lo menos en in vitro, en estudios en ratones, la inhibición de la expresión del BGFE y esto hace que produzca una disminución de la vascularización a nivel de estas lesiones. Como ustedes lo ven, esto está muy dirigido a cómo se estudia la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que tiene inflamación, mecanismos inmunológicos, angiogénesis. Entonces, se está trabajando más que lo que se viene trabajando en los últimos 20 años en endometriosis, que es tratar de buscar algo que le baje la acción estrogénica a la paciente. En cambio, observamos que esta angiogenicidad es uno de los focos donde se está dirigiendo esto. Miravi y colaboradores mostraron que en el año 2019, en un estudio de cohorte, se observó que las pacientes con endometriosis tienen una hiperprolactinemia importante y que de hecho este eventualmente podría llegar a ser un mediador, sobre todo un marcador acerca de la enfermedad en mujeres infértiles. Por tanto, se está utilizando en algunas estudios de investigación, los agonistas de la dopamina, como la cabergolina, para tratar de disminuir ese factor de crecimiento del endotelio vascular como una opción terapéutica útil en el manejo de las pacientes con endometriosis. Entonces, ustedes lo ven, este es un artículo muy reciente del año 2022, en el cual habla acerca de la cabergolina para el tratamiento del dolor crónico por endometriosis. Es importante y cada vez que muestro esto y que no podemos decir ahora que entonces vamos a utilizar cabergolina, que está dentro de los productos farmacéuticos que nosotros utilizamos para tratar la hiperprolactinemia, no podemos decir que ahora vamos a utilizarla para manejo de endometriosis, ni mucho menos, sino esto hace parte de unos estudios de investigación que podría llegar a darnos la información a futuro cómo tratar esta patología.
Finalmente, hay unas terapias de estas terapias biológicas complejas que son terapias antifactor de crecimiento vascular endotelial. Ustedes lo ven, estas medicaciones que se utilizan en cánceres muy complejos como el carcinoma colorectal, los carcinomas de cervix, carcinomas peritoneales primarios. Y estos medicamentos como el bevacizumab o el ramucirumab son medicamentos que se utilizan en terapias biológicas de neoplasias metastásicas, en los cuales cuando entendemos nosotros que la enfermedad de la endometriosis es una enfermedad benigna con un comportamiento maligno, entendemos que estas terapias a futuro pudieran llegar a tener una opción más que lo que nosotros estamos utilizando en este momento. Existen muchos otros tratamientos que están descritos, que ustedes los ven, que lo utilizan las pacientes. Nos llegan las pacientes con, siempre nos dicen en muchas cosas de la muy respetable medicina funcional, de las terapias alternativas, de muchas otras terapias que pueden llegar a existir. Yo pienso que todos estamos buscando la mejoría de las pacientes. Yo creo que el dolor y la incapacidad, pero sobre todo entendamos que la afectación de la calidad de vida de nuestras pacientes con endometriosis es muy marcada, muy, muy marcada. Entonces, si bien es cierto que no existen pruebas sólidas o estudios de alto grado que respalden esas terapias, pero tenemos que ser absolutamente respetuosos de esto y entender que incluso hasta con psicoterapia, con muchas cosas, tenemos que ofrecerle lo mejor a nuestras pacientes. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para decirles. Espero que haya podido aportar un granito de arena en el conocimiento de ustedes respecto a qué hay nuevo, qué hay respecto a cuál es el futuro del manejo de la endometriosis. El manejo quirúrgico, pues no iba a tocar nada porque ya no hablo ampliamente con la proctología respecto a cuáles son los nuevos desarrollos que hay en endometriosis profunda.